Buenos días, el tema a tratar el día de hoy va a ser estudios de campo visual. Vamos a desglosar todo lo que se ha desarrollado durante la historia sobre el campo visual. Y es que a partir del siglo V a.C. ya se conocía sobre la existencia de las alteraciones del campo visual y estas fueron descritas por Hipócrates. Claudio Ptolomeo fue uno de los primeros en mencionar un método para poder evaluar el campo visual y él también aportó algunas definiciones físicas. Mientras que en el año 1968 ya se describía lo que era la mancha ciega y esto fue por Mariotte. En el año 1801 el físico Young fue uno de los primeros que realizó medición del campo visual. En el año 1856, von Graefe define las alteraciones más importantes del campo visual. Trakai en 1927 realizó una de sus publicaciones más importantes conocidas como la Introducción a la Perimetría Clínica, mientras que Goldman en el año 1945 estandarizó las principales variables campimétricas e introdujo el primer perímetro cinético manual. Entre los años 1960 y 1970 se introdujeron modernos perímetros ya computarizados. Es importante mencionar a Franz van Causer, quien fue uno de los que creó Octopus, un perímetro automatizado, y Underhill, el cual colaboró junto a muchos otros en el desarrollo del analizador del campo de Humphrey y también en los métodos de análisis del mismo. Para definir un poco qué es el campo visual, vamos a mencionar la definición de Harrington de 1979, quien la describe como la porción del espacio en la cual los objetos pueden ser percibidos simultáneamente al mirar un objeto fijo e inmóvil, y es un factor determinante en la calidad visual del individuo. Del campo visual vamos a hablar sobre la visión monocular y sobre la binocular. En el campo visual monocular va a abarcar todo el espacio que un ojo es capaz de ver en un instante. Estas dimensiones son aproximadas y están limitadas por la anatomía facial de cada individuo, por su hueso frontal, maxilar, nasal y cigomático, pero se ha descrito que se extiende aproximadamente hasta los 60 grados a nivel superior y hasta los 70 y 75 grados a nivel inferior. De modo horizontal, el campo visual se extiende nasalmente hasta los 60 y 65 grados y en sentido temporal hasta los 100 o 105 grados. Mientras que los dos campos visuales, cuando llegan a estar solapados, van a dar un total de una dimensión horizontal de 120 grados. Importante mencionar que la vista o la visión periférica temporal extrema de cada campo se va a ver en cada ojo individualmente. Y esta imagen va a llegar al cerebro, el cual nos va a dar una única visión. La imagen que se proyecta hacia la retina, es importante mencionar que va a ser una imagen invertida, tanto vertical como horizontalmente, es decir, que la parte superior de la imagen se va a corresponder con la parte inferior de la retina. La parte inferior del campo visual se va a corresponder con la parte superior de la retina. El lado nasal del campo será percibido por la retina temporal, mientras que el lado temporal del campo visual se va a corresponder con la zona nasal de la retina, como se muestra en la imagen de al lado, con las diferencias de los colores rojos y verdes para poder visualizar en qué parte de la retina se va a observar.
También hay que mencionar la importancia del estudio del campo visual. Este se va a realizar a través de estudios de campimetría o perimetría. La importancia radica en que es un complemento dentro de los exámenes oftalmológicos para detectar las alteraciones del campo visual, llegar a un diagnóstico y un control por lo menos evolutivo del glaucoma y de diversas otras patologías retinianas, así como el estudio en las diversas lesiones que pueden presentarse en la vía óptica. Antes de profundizar un poco más en este estudio, hay que tener claro algunos conceptos, entre los cuales se va a denominar contracción aquella pérdida de los márgenes periféricos del campo visual. Otro término muy importante es la pérdida focal, la cual se define como la reducción no uniforme de la sensibilidad a la luz en el campo visual. También se menciona que si no hay una percepción de luz en una zona rodeada de una sensibilidad normal, se estaría hablando de un escotoma absoluto, mientras que en una zona de menor sensibilidad a la luz rodeada de una zona de sensibilidad normal, se estaría hablando entonces de un escotoma relativo. De patología que pueden llegar a alterar el campo visual de cada individuo. Entre las causas más frecuentes está el glaucoma, los tumores cerebrales, los infartos cerebrales, traumatismo de la vía óptica, oclusión en las arterias o venas de las retinas, neuritis óptica, la neuropatía óptica isquémica y el desprendimiento de la retina y retinopatía diabética. Hoy en día podemos contar con diversos estudios del campo visual, entre los cuales podemos dividirlo de dos maneras, las técnicas manuales y las técnicas computarizadas. Para mencionar un poco sobre la campimetría computarizada, que es una de las más utilizadas en la actualidad, vamos a hablar de que la misma cuenta con ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos mencionar que esta se puede realizar con mayor rapidez, sencillez, precisión y detección de lesiones de forma precoz. Sin embargo, está limitada por un factor de aprendizaje por cada individuo a la hora de realizar o repetir el estudio. Tiene una gran variabilidad. Los efectos de fatiga o cansancio por parte del paciente que realiza el estudio y que requiere de una mayor colaboración de cada individuo. La campimetría computarizada se encarga de medir la sensibilidad retiniana en decibelios y nos da la probabilidad de normalidad. Esta también emplea una base de datos con campos normales y patológicos para comparar con el individuo que se le va a realizar el estudio y por ende es muy importante registrar la fecha de nacimiento y los datos del paciente. Se pueden emplear los tipos de estrategias supraumbral y umbral, los cuales estaremos mencionando más adelante. Anteriormente, podemos contar con técnicas manuales, las cuales se encuentra la técnica de confrontación, la pantalla tangente, la rejilla de Amsler, que es la hoja cuadriculada que se ve con sus líneas bien definidas y en caso de ser anormal el paciente va a describir como si hubiera una depresión de las líneas o estas distorsionadas y la perimetría de Goldman. Entre las técnicas computarizadas podemos contar con el campímetro de Humphrey y el Matrix FDT. Importante mencionar que el campímetro de Humphrey es la técnica más empleada en la actualidad para realizar las perimetrías. Es considerado el gold estándar para la exploración del campo visual. Este consta de una cúpula sobre la que se va a proyectar diferentes estímulos luminosos de intensidad variable. Se puede pues elegir qué tipo de estímulo se va a desear para implementar en el estudio, entre los cuales el más utilizado o el más común es el estímulo blanco sobre blanco, donde aparece un punto de luz de color blanco sobre un fondo blanco.
de que existen diversos factores que van a alterar el campo visual, entre los cuales podemos mencionar la edad, la cual va a disminuir 0,8 decibelios por cada década aproximadamente. La pupila, ya que a menor tamaño de la pupila, menor va a ser el campo visual. La opacidad es como cataratas u opacidad del vitrio, que puede dar lugar a un campo visual con una disminución generalizada en la sensibilidad del estudio, también la afaquia o los artefactos como por ejemplo corrección con lentes, que el aro sea muy grueso o que el paciente pues tenga ptosis palpebral. A continuación se detallan 10 puntos a tener en cuenta al momento de realizar el estudio del campo visual. Uno, es muy importante tomar el tiempo necesario para explicarle a cada paciente el procedimiento. Segundo, es muy importante asegurarnos de que el paciente ha comprendido las indicaciones dadas. Tercero, hay que cerciorarnos de que el paciente está cómodo y bien colocado, ya que si se inicia la prueba y el paciente se mueve, va a tener alteración en el resultado de la evaluación. 4, hay que animar al paciente a pesar de que el mismo se niegue debido a que pueda presentar alguna alteración de falta de visión en uno de los dos ojos. 5, ponerle lágrimas artificiales porque eso reduce el parpadeo que va a mantener el paciente y puede fijarse mejor en el objetivo del estudio. 6, asegurarnos de que hemos tapado bien el ojo, el cual vamos a evaluar primero, que en este caso sería el ojo derecho, y tapar bien el ojo izquierdo. Y importante que no se haga una presión sobre el ojo tapado, ya que eso también puede alterar el estudio. 7, hay que dejar unos minutos de reposo entre un ojo y el otro. 8, si el paciente presenta ptosis palpebral, importante sujetarle el párpado de forma manual, ya que también estaría reducido el campo visual del paciente. 9, se puede parar y comenzar de nuevo el estudio si es necesario en el caso de que el paciente no haya tenido claras las indicaciones, pero no se debe de realizar constantemente, ya que eso va a realizar que la prueba sea más prolongada en tiempo y que el paciente no quiera pues cooperar porque presente cansancio. Y 10, importante no frustrarnos porque muchos pacientes, a pesar de que se tome todo el tiempo para dar las indicaciones, pues quizás por el nivel que tenga el paciente no lo comprenda al 100% y hay que ser paciente con ellos. Pueden presentarse en el campo visual. Mencionamos que está la depresión, que es la mayor parte de los defectos del campo visual, son causados por esta, sobre todo en un área concreta del campo. Está la depresión general o generalizada, cuando la sensibilidad a la luz se ve disminuida difusamente en todas las regiones del campo. Esta disminución de la agudeza visual puede ser en todas las áreas y esto hace que todos los estímulos sean menos visibles. Se presenta, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen una catarata muy avanzada. La depresión local o localizada, que esta es muy común, o las contracciones, las cuales disminuyen la sensibilidad a la luz en forma periférica, hasta el punto de que los estímulos llegan a no ser visibles. Esto quiere decir que el área del campo visual afectada va a estar completamente ciega, sin importar qué tipo de estímulo se presente, del brillo o del tamaño del estímulo. No es muy frecuente y suele pues encontrarse sobre todo en los estadios más avanzados de glaucoma. Contracciones, podemos mencionar que las más frecuentes son las hemianopsias y cuadrantanopsias. A continuación se muestra una imagen de toda la parte visual y donde puede verse afectado cada uno de
de estas hemianopsias o cuadrantenopsias. Por ejemplo, en el punto 1, que sería en el nervio óptico, eso provocaría una ceguera del lado de la lesión y contralateral va a estar bien. En el 2, pues sería a nivel del quiasma óptico y puede provocar una hemianopsia bitemporal. A nivel del 3 sería a nivel de la cintilla óptica y provocaría una hemianopsia homónima incongruente contralateral. A nivel del nervio óptico puede presentarse una ceguera del lado de la lesión con hemianopsia temporal contralateral o escotoma hemianóptico. A nivel del punto 5 sería la cintilla óptica posterior o el cuerpo geniculado externo o el brazo posterior de la cápsula interna que provocaría pues una hemianopsia homónima contralateral completa o una hemianopsia homónima contralateral incongruente incompleta. Y a nivel de la radiación óptica puede presentarse una hemianopsia homónima contralateral incongruente o una cuadrantanopsia superior. En las fibras internas de la radiación óptica también puede haberse algún defecto. En la radiación óptica del lóbulo parietal puede presentarse las hemianopsias homónimas contralaterales. A nivel de la radiación óptica en el lóbulo parietal posterior y lóbulo occipital puede presentarse hemianopsias homónimas congruentes contralaterales. A nivel de la corteza, la mitad de la corteza, hemianopsia homónima congruente contralateral con amplio respeto macular y respeto de la medialuna temporal contralateral. A nivel del extremo del lóbulo occipital puede presentarse escotomas hemianópticos homónimos congruentes contralaterales y en el extremo anterior de la cisura calcarina, pérdida contralateral de la medialuna temporal con campos visuales normales. El más utilizado para la evaluación del campo visual en la actualidad es el campímetro de Humphrey. Por lo tanto, es importante reconocer todas las partes por las cuales está compuesto. Tenemos un apoyafrente y una mentonera donde se va a colocar al paciente. Tenemos el timbre o pulsador, el cual se le va a dar a sujetar al paciente para que lo apriete cada vez que vea el estímulo de la luz. Tenemos lo que es el control para el ajuste fino de la fijación del paciente, el cual vamos a colocar en la posición exacta, en el cual vamos a ver que está el punto central de la visión del paciente, está la pantalla de visualización de datos y también el sistema de almacenamiento de datos, en el cual vamos a ingresar toda la información del paciente, sus nombres, su fecha de nacimiento, su género, y tenemos el teclado para terminar de completar los elementos de este campímetro. Uno puede escoger qué tipo de estímulo se desea implementar para la evaluación del paciente en la campimetría de Humphrey. Importante, tenemos los supraumbrales o detección y los umbrales. Cada uno va a tener un tipo de estímulo diferente. Dentro de los supraumbrales o de detección tenemos la detección C64 y C76, los cuales van a evaluar respectivamente 64 y 76 puntos a nivel de 30 grados centrales. Este es útil como screening de glaucoma y neurología. En cuanto a la detección P60, evalúa 60 puntos de 30 a 60 grados y es muy implementado en neurología con examen central en 2 zonas. Tenemos por último el campo completo de 120 grados que va a evaluar 120 puntos en 55 grados. Mientras que los umbrales tenemos el central 30-20, el cual va a evaluar 76 puntos y va a medir los 30 grados centrales. Su mayor uso es en glaucoma y en oftalmología. El CITA 24-2, que evalúa 54 puntos, mide los 24 grados temporales y 30 grados nasales. Se emplea en la evolución de paciente con glaucoma. Y el central 10-2, que evalúa 68 puntos, mide los 10 grados temporales y nasales
y su uso se da mayormente en patologías maculares y glaucoma avanzado. Cuando se sospecha de que el paciente puede presentar algún daño en la periferia de retina, el más utilizado es el de 30-2. El segundo más recomendado es el 24-2, que tiene una duración menor, por lo que el paciente se cansa menos y por lo tanto nos colabora más. De la interpretación del estudio del campo visual, es importante tener en cuenta tres pasos para la interpretación. Uno, reconocer si hay algún artefacto que pudo haber alterado el estudio, como lo mencionamos, el párpado que tenga montura de lente que sea muy grueso. Dos, determinar la fiabilidad. En cuanto a la fiabilidad, es importante mencionar que si llega a superar 33%, pierde la fiabilidad el estudio. En otras bibliografías dicen que a partir de un 25%. Y esta fiabilidad está determinada por falsos positivos, falsos negativos o por la pérdida de fijación que presentó el paciente durante todo el estudio. Entre los falsos negativos se puede mencionar si el paciente estaba cansado, no colaboró al momento de realizar el estudio. En los falsos positivos es aquel paciente que mantiene presionado el botón todo el tiempo sin haber visto algún estímulo. Y también hay que valorar si hay existencia de daño. Una vez se tenga claro que hay algún daño, se puede apoyar de la prueba de mi campo, sobre todo para glaucomas, la de 3 puntos contiguos en 2 exploraciones sucesivos que tengan 2 de ellos una P menor de 5% y uno de ellos menos de 1%, y ninguno continúa la mancha ciega o que haya corrección en la desviación estándar del patrón en 2 campos consecutivos. Al momento de realizar la interpretación del estudio del campo visual, tenemos que tomar en cuenta ciertos detalles como el tipo de examen que se realizó, identificación del paciente, todos los datos estén correctos, el nivel de fijación que mantuvo el paciente, por lo que mencionamos el índice de los falsos negativos y de la confiabilidad, el diámetro pupilar. A menor diámetro pupilar, menor exposición del campo visual, índices de fiabilidad, gráficos numéricos como se muestra en el número 3, gráficos de grises como se muestra en el número 2. Y es importante mencionar los índices de cada uno de estos detalles. Si alguno de los índices está fuera del rango normal, va a aparecer una P por delante. La P va a representar la proporción de sujetos normales en los que se ha encontrado un índice de ese valor. Por ejemplo, si aparece P menor a 1 al lado del MD, que sería el defecto medio, quiere decir que menos del 1% de los sujetos normales para esa edad tiene el valor del defecto medio a ese nivel. El defecto medio va a indicar lo lejos que está el paciente de lo normal y este va a tener un valor normal entre -2 a +2 decibelios. Entre más negativa va a ser más anormal la prueba. La desviación estándar del modelo o el PSD indica la variabilidad del campo. Si P es menor a 5 es patológico y va a indicar la presencia de escotomas. La fluctuación a corto plazo va a representar la variabilidad de la respuesta que mantuvo el paciente durante todo el periodo de la prueba. El BFI o índice de campo visual va a determinar la tasa de pérdida de células ganglionares y este valor es muy importante ya que nos es útil para evaluar la progresión de glaucoma. La desviación estándar modelo corregida o CPSD o PSD
es el resultado del PSD menos el ASF. En cuanto a los defectos que se van a encontrar al momento del diagnóstico de glaucoma en un estudio con Humphrey, tenemos que va a aparecer el PHG, que nos va a indicar que está fuera de límites normales. El DSM va a tener un valor de P menor del 5%. El mapa de probabilidad de desviación modelo va a tener 2 puntos con P menor del 5% y un punto con P menor de 1%. Importante mencionar que estos parámetros deben ser confirmados al menos con un segundo examen. Gracias por su tiempo.